Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo querían que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. En este día celebro junto a ti, Jesús, el nacimiento de tu primo Juan el Bautista, tu precursor, aquel que irá preparando tu camino y que anunciará tu llegada como el Cordero de Dios. Dios Padre es todopoderoso. Jesús hace nacer a alguien tan grande de un matrimonio de ancianos, para que entendamos que para tu Padre no hay nada imposible. A veces se nos olvida que Dios es el creador del mundo y que es omnipotente. No permitas que dude de Dios en ningún momento y deja sobre todo que me maraville de los milagros que a diario vivo en mi vida. Zacarías, el padre de Juan, sorprende a todos cuando se le pregunta por el nombre de su hijo. Todos esperaban que se llamase como él, cuyo nombre significa Dios recuerda. Pero al tomar la tablilla escribe: su nombre es Juan. ¿Cómo puede poner Zacarías su nombre a su hijo cuando ha llegado la plenitud de los tiempos? Dios ya no recuerda, sino que se hace presente. Por eso dice: Juan es su nombre, y este nombre de Juan significa Dios es misericordioso. Dios se hace presente en la plenitud de los tiempos, recordando su misericordia. Juan será el profeta de la misericordia, el que nos pedirá que preparemos el camino para tu llegada, Jesús. Tú eres Dios con nosotros, y tu nombre también es misericordia, porque estamos llenos de miserias, y solo quien es misericordioso se atreve a hacerse uno de nosotros para sanar nuestras heridas. Ayúdame, Jesús, a escuchar la voz en el desierto, la voz del que grita conversión, la voz de tu primo Juan, que aprenda a preparar el camino de tu llegada, que con el silencio acalle los ruidos, que con mi caridad rellene todo valle de egoísmo, que con mi oración aprenda a enderezar todo lo que esté torcido en mi vida. Quiero recibirte como mi Salvador, como el Cordero de Dios que limpia mi pecado. Sé que no soy digno de que entres en mi casa, pero tu palabra basta para sanarme, porque quieres limpiarme totalmente y definitivamente. Gracias, Jesús, por enviarme a tu mensajero para lograr mi conversión y estar cada día más listo para tu llegada, con mi lámpara encendida, con mi corazón abierto, con mi alma purificada. Como propósito, les invito en oración a agradecer a Jesús el vivir en la plenitud de los tiempos, que es la plenitud de su presencia, y pedirle ayuda para seguir nuestro camino de conversión sin miedo. Les mando todas mis oraciones y un recuerdo especial ante la Eucaristía,
En este día pido especialmente por todos aquellos que luchan por su conversión, por aquellos que sienten la fuerza del Espíritu en su corazón y que quieren cambiar su vida para acercarse más a Jesús. Que Dios les acompañe y que María los siga protegiendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cada 23 de diciembre la Iglesia Católica celebra a San Juan Cancio, célebre sacerdote y teólogo del siglo XV, considerado patrono de Polonia, su país natal, y de Lituania. Llevó una vida ejemplar, destacándose por su sencillez, generosidad, su buen sentido del humor y por llevar una vida austera. Jan Canti, por su nombre de pila, nació el 23 de junio de 1397 en el pueblo de Kęty, Reino de Polonia. Estudió en la Universidad de Cracovia, donde se doctoró en teología. Fue ordenado sacerdote muy joven y luego nombrado profesor de Sagrada Escritura en su casa de estudios. Cientos de sacerdotes fueron formados espiritualmente por Cancio, y entre sus coetáneos se hizo fama de generoso y desprendido de todo. La gente lo llamaba el padre de los pobres por sus obras de caridad. Tenía la costumbre de repartir su salario de maestro entre los más necesitados, quedándose con poco menos de lo indispensable para vivir. San Juan Cancio, ruega por el reino. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. San Agustín, obispo. Juan viene a ser como la línea divisoria entre los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Así lo atestigua el mismo Señor cuando dice: la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Por tanto, Él es como la personificación de lo antiguo y el anuncio de lo nuevo, porque personifica lo antiguo, nace de padres ancianos, porque personifica lo nuevo, es declarado profeta en el seno de su madre, aún no nacido, y, al venir la Virgen María, salta de gozo en las entrañas de su madre. Con ello, queda ya señalada su misión, aún antes de nacer. Queda demostrado de quién es precursor, antes de que Él lo vea. Estas cosas pertenecen al orden de lo divino y sobrepasan la capacidad de la humana pequeñez. Finalmente, nace, se le impone el nombre, queda expedita la lengua de su padre. Estos acontecimientos hay que entenderlos con toda la fuerza de su significado. Meditemos el Evangelio a la luz del Magisterio y Libro de Cielo. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Libro de Cielo, volumen 17, abril 23, 1925. Por eso, tú debes saber que Dios, al crear al hombre con su aliento, le infundía la vida, y en esta vida le infundía una inteligencia, memoria y voluntad, para ponerla en relación con su voluntad divina, y esta voluntad divina debía ser como rey, que debía dominar todo el interior de la criatura y dar vida a todo, en modo de formar la inteligencia y la memoria querida por la voluntad suprema en ella. Formada ésta, era como connatural que el ojo de la criatura debía mirar las cosas creadas y conocer en ellas el orden y la voluntad de Dios sobre todo el universo. El oído debía oír los prodigios de esta eterna voluntad. La boca debía sentirse infundir continuamente el aliento de su Creador para comunicarle la vida y los bienes que contiene su querer. Su palabra debía hacer eco a aquel fiat eterno
para narrar lo que significa voluntad de Dios. Las manos debían ser el desahogo de las obras de esta voluntad suprema. Los pies no debían hacer otra cosa que seguir paso a paso los pasos de su Creador. Así que establecida la voluntad divina en la voluntad de la criatura, ella tiene el ojo, el oído, la boca, las manos, los pies de mi voluntad. No se separa jamás del principio de donde salió, por lo tanto, está siempre en mis brazos, y le resulta fácil a ella sentir mi aliento, y a mí el infundírselo. Ahora, es precisamente esto lo que quiero de la criatura, que haga reinar mi voluntad en la suya, y que la suya sirva de habitación en mi voluntad, para que la divina voluntad pueda depositar en ella los bienes celestiales que contiene. Esto quiero de ti, a fin de que todos tus actos, sellados por mi voluntad, formen un acto solo, que uniéndose a ese acto único de mi voluntad, que no tiene multiplicidad de actos, como es en el hombre, queden tus actos en ese principio eterno para copiar a tu Creador y darle la gloria y el contento de que su querer sea cumplido en ti como se cumple en el cielo. Él escribió: Juan es su nombre. Zacarías calla y pierde el habla hasta que nace Juan, el precursor del Señor, y abre su boca. Este silencio de Zacarías significaba que antes de la predicación de Cristo, el sentido de la profecía estaba en cierto modo latente, oculto, encerrado. Con el advenimiento de aquel a quien se referían estas profecías, todo se hace claro. El hecho de que en el nacimiento de Juan se abre la boca de Zacarías tiene el mismo significado que el rasgarse el velo al morir Cristo en la cruz. Si Juan se hubiera anunciado a sí mismo, la boca de Zacarías habría continuado muda. Si se desata su lengua, es porque ha nacido aquel que es la voz. En efecto, cuando Juan cumplía ya su misión de anunciar al Señor, le dijeron: ¿Tú quién eres? Y él respondió: Yo soy la voz que grita en el desierto. Juan era la voz, pero el Señor era la palabra que en el principio ya existía. Juan era una voz pasajera, Cristo, la palabra eterna desde el principio. San Agustín. Libro de Cielo, volumen 37, junio 28, 1937. En cuanto se decide a vivir en el querer divino, su nombre es escrito en el cielo y queda confirmada en el bien, en el amor y santidad divina, y viene agregada a la milicia celestial. Hija de mi querer, si tú supieras cuál es nuestro contento al ver entrar en el alma nuestra voluntad, se puede decir que ella corre hacia nosotros y nosotros hacia ella. Y en cuanto nos encontramos, nuestra voluntad la inviste de luz, nuestro amor la besa, nuestra potencia la toma en brazos, nuestra sabiduría la dirige, nuestra santidad la inviste y se pone como sello, nuestra belleza la embellece. En suma, todo nuestro ser divino se pone en actitud en torno a ella, para darle de lo nuestro. Pero ¿sabes por qué? Porque entrando en nuestro querer, no para vivir del suyo, sino del nuestro, nosotros recibimos lo que salió de nosotros. Nos sentimos restituir la finalidad por la cual la creamos, y por eso hacemos fiesta. No hay acto más bello, escena más encantadora que el entrar la criatura en nuestra voluntad, y cada vez que entra,
tantas veces la renovamos en nuestro ser divino, dándole nuestros carismas de amor. Por eso, quien vive en nuestro querer, nos tiene en fiesta. Ella siente la necesidad de vivir en nuestro querer para ser acariciada por su Creador. Y nosotros sentimos la necesidad de ser acariciados por ella y darle nuevos carismas de gracias y santidad. Pues, ¿qué será de este niño? Juan nace de una anciana estéril, Cristo de una jovencita virgen. El futuro padre de Juan no cree el anuncio de su nacimiento y se queda mudo. La Virgen cree el del nacimiento de Cristo y lo concibe por la fe. Esto es, en resumen, lo que intentamos penetrar y analizar. Y si el poco tiempo y las pocas facultades de que disponemos no nos permiten llegar hasta las profundidades de este misterio tan grande, mejor os adoctrinará aquel que habla en vuestro interior, aun en ausencia nuestra, aquel que es el objeto de vuestros piadosos pensamientos, aquel que habéis recibido en vuestro corazón y del cual habéis sido hechos templo. San Agustín. Libro de Cielo, volumen 15, julio 14, 1923. El mundo se encuentra precisamente en el punto como cuando yo debía venir a la tierra. Todos estaban en espera de un gran acontecimiento, de una era nueva, como en efecto sucedió. Así ahora, debiendo venir el gran advenimiento, la era nueva, en la que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo, todos están a la expectativa de una era nueva, cansados de la presente, pero sin saber cuál es esta novedad, este cambio, como no lo sabían cuando yo vine a la tierra. Esta expectativa es una señal cierta de que la hora está cercana, pero la señal más segura es que yo voy manifestando lo que quiero hacer, y que dirigiéndome a un alma, como me dirigí a mi mamá al bajar del cielo a la tierra, le comunico mi voluntad y los bienes, los efectos que ella contiene, para hacer de ello un don a toda la humanidad. Cuando yo nací, borré la esterilidad de la que me dio a luz, y cuando era un recién nacido, llevé el remedio para el mutismo de mi padre, recibiendo de ti la gracia de este milagro. Pero tú, nacido de la Virgen María, de la manera que tú has querido y que solo tú conoces, no has borrado su virginidad y la has protegido, añadiéndole el título de madre. Ni su virginidad ha impedido tu nacimiento, ni tu nacimiento ha ensuciado su virginidad. Estas dos realidades incompatibles, el dar a luz y la virginidad, se unieron en una armonía única, la cual solo está al alcance del Creador de la naturaleza. San Gregorio Taumaturgo. Confrontación. Reconozco la acción soberana de Dios en los acontecimientos de mi vida, aun cuando rompe mis expectativas y costumbres, como en el nombre dado a Juan. Soy dócil a la voluntad de Dios manifestada a través de su palabra y de la obediencia de los justos, o me resisto cuando no coincide con mis criterios humanos. ¿Despierta en mí las obras de Dios un santo temor y alabanza, o las reduzco a hechos ordinarios sin dejarme interpelar? Oremos. Dios fiel y santo, te alabamos por tus obras maravillosas que superan todo entendimiento humano. Haz nuestro corazón dócil como el de Zacarías e Isabel, para que tu voluntad se cumpla en nosotros sin resistencia. Que nuestra vida suscite alabanza y santo temor,
y seamos signos de tu presencia viva entre los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el querer de Dios, siempre. Fiat.